querubines y su gloria la tierra cubrirá. Jehová reina sobre los pueblos, el universo entero adorará. Exaltad
El nombre del Señor. Buenos días, iglesia. Vamos a usar nuestras palmas. Que se escuche hoy para alabar el nombre del Señor. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Vamos. Caminar por esos valles, tú vas conmigo, eres fiel. Tú no me dejas, tú me rodeas de fe. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Aleluya. Sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Puede abrir su Biblia en el Salmo 138. Salmo 138. Dice la palabra de Dios: te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses,
te cantaré. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabaré, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderá tu mano y me salvará tu diestra. Yo no sé si usted puede decir conmigo esta verdad: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Lo puede decir conmigo? Jehová cumplirá su propósito en mí. Una vez más, un poco más fuerte. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y digamos todos: no desampares la obra de tus manos. Aleluya. Vamos a usar nuestras palmas. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor. El Dios de Israel es poderoso. Eso es, vamos. El Dios de Israel es poderoso. Jehová nuestro Dios no perderá. Él guía a su pueblo en la batalla. Ante él sus enemigos caerán. ¡Oh! Grita fuerte victoria ante él. Alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, pues él ganó y al enemigo derrotó. ¡Oh! Grita fuerte victoria ante él. Alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, pues él ganó, al enemigo derrotó. Él va delante de nosotros. Derrotó. El Dios de Israel es mi campeón. Su diestra la victoria conquistó. Como incenso la alabanza sube ante él. Él lucha por nosotros a vencer. ¡Oh! Grita fuerte victoria ante él. Alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, pues él ganó, al enemigo derrotó. ¡Oh! Grita fuerte victoria ante él. Alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, pues él ganó, al enemigo derrotó. Pues él ganó y al enemigo derrotó. Pues él ganó y al enemigo derrotó. ¿Dónde están las palmas de los hermanos en esta mañana? Con sus cuerdas de amor él nos atrayó a él. Y es por su misericordia que estamos hoy aquí. ¡Aleluya! Si yo anduviere en medio de la angustia, tú me vivificarás, Señor. Son tus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Son sus
cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Celebra gozoso delante del Señor, pues Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Jehová, quien adiestra mis manos a pelear, bendito sea. Jehová, quien adiestra mis manos a pelear, mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo, mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi fuerza, en Él confiaré. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ahí por 1988, estos cassettes o esta música empezó a sonar, todas las canciones que acabamos de cantar, y esto empezó una revolución en la alabanza y la adoración en la iglesia de Cristo a nivel Latinoamérica. Así que es bueno de vez en cuando despolvar algunos coros de los que nosotros cantábamos en aquel tiempo. Y yo me recuerdo que yo estaba niño, estaba pequeño cuando empezábamos a cantar esos coros y toda la iglesia empezaba a danzar y alabar y bendecir el nombre del Señor. Y hoy ha pasado los años, han venido unas nuevas generaciones, y algo que no tenemos que perder nunca es el anhelo de alabar, de bendecir, de glorificar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza. Yo creo, mi amado hermano, que la iglesia tiene que encenderse en gratitud, porque si no fuera por Él, no estuviéramos aquí. Si no fuera por su gracia y su misericordia. Por eso cada uno de estos coros son salmos. Si usted busca, cada uno de los coros que hemos cantado son salmos que están en la palabra, que son vida para cada uno de nosotros. Y la iglesia de Cristo tiene que restaurar esos salmos en su corazón, restaurar la alabanza en nosotros. Y tal vez después de algunos años de estar oyendo la restauración de la alabanza, creo que tiene que volver otra vez a la iglesia de hoy a restaurarse la alabanza. No solo un momento de música, no solo un momento de ver a los músicos o qué cantaron hoy o qué trajeron de nuevo, sino es el momento de presentarnos delante del Rey de Reyes. Es el momento de presentarlos delante del trono de gracia
Y es el momento de decirle: Él es alabado, Él es exaltado, Él es glorificado, y por eso nosotros le adoramos. ¿Puede levantar sus manos al cielo? Y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, no me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Puede levantar su corazón hoy en adoración. Hermanas, Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Él va delante de nosotros. Usted puede levantar sus manos y adorarle en esa mañana. Aleluya. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles,
inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. Puedes decirlo hoy. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Ahora vamos a levantar nuestra voz en una nueva canción. Levante su voz en una nueva canción y sus manos al cielo. Yeah. Eres digno de adoración. Puede levantar su voz con todo su corazón. Digno, 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 digno de adoración eres tú. Eres signo de adoración. Aleluya. Ahí donde está, puede levantar su voz al cielo y decirle: Señor, tú eres digno. Que se escuche su voz al cielo sin pedir hoy, sino solo darle gloria, honra al Rey de Reyes. Su nombre es Cristo. Adora al Maestro. Adora a Jesús. Adora al Rey. Adora al Rey. Puede levantar sus manos y su corazón al cielo. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro
levantó de entre los muertos. Él murió en la cruz del Calvario y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo hizo por ti y por mí, para que hoy podamos levantar nuestras manos, para que hoy podamos adorar al Padre con todos nuestros corazones. Oh, te adoramos y te bendecimos. Te venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, nada será imposible. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable, nada se iguala a él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, y nada se iguala a él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre.
Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre, nada se iguala a ver. Su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria. Resucitaste en majestad, Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. tuyo es el reino, Tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. La última vez. Cuán hermoso es tu nombre. La iglesia. Gracias, hermano Jorge y hermanos, Dios les bendiga una vez más por este privilegio de estar con ustedes a través de estos medios. Gracias al Señor los tenemos a nuestro alcance, como dijo el profeta Daniel o el hermano Daniel, que en los postreros tiempos aumentaría la ciencia. Y sabemos que esa palabra tiene que ver con conocimiento secular, que iba a ir en progreso y en aumento, que ya mencionamos algunas estadísticas de su crecimiento, pero también, sobre todo, tiene que ver con el conocimiento teológico, el conocimiento de las Escrituras y cómo Dios, conforme más nos acerquemos a los tiempos que marcan el fin de una edad, nos va a ir ampliando más el panorama escritural. Para iniciar nuestra reunión de hoy, ya me gustaría en principio hacer mención del título. Tal vez algunos hermanos han visto el título acerca de los profetas menores y dicen, ¿y cuándo vamos a empezar? Perdonen que los desilusione, pero no vamos a hablar de los profetas menores. Eso es un tema un poquito extenso si es que lo queremos ver en relación a lo profético o a lo escatológico, honestamente, en términos de escatología. Entonces, no vamos a tratar de los profetas menores. Mencioné Isaías 1:1 y el libro de Oseas 1:1, en donde se mencionan 4 reyes de Judá y 1 de Israel, porque ellos tienen mucho, como cualquier otro de los reyes tienen, pero estos en particular tienen mucho que decirnos con respecto a la etapa que la cristiandad estará viviendo conforme nos acerquemos al fin de la edad que el Señor ha marcado. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a olvidar el ambiente en donde se desarrollaron los eventos y tomamos pasajes de las Escrituras sin ubicarnos en su contexto. Estos 4 reyes y el de Israel nos están marcando un tiempo en donde realmente es un ambiente político y tenemos que considerar eso, aunque no estamos viendo todas esas facetas. Por ejemplo, solo para decir, en lo político,
los asirios tenían por costumbre llevarse a los prisioneros y cambiarlos de lugar. Algunos los diseminaban entre diferentes poblaciones y al lugar que habían conquistado enviaban otras etnias o pueblos para que los repoblaran. Y así hacían que los cautivos fueran absorbidos por una nueva cultura. Por eso es que se le llama a las 10 tribus de Israel las 10 tribus perdidas. No sé quién le puso el nombre, pero de hecho no están tan perdidas, porque el hermano Pedro y Santiago, cuando escriben a las 10 tribus, habla de las tribus que están en la dispersión. O sea, ellos sí sabían dónde estaban. Aparte de que al leer el libro de los Hechos en la visitación del Pentecostés, también se nos mencionan a muchos judíos viniendo de varias regiones, y esos eran de los expatriados, de la gente que había salido ya al exilio. También recordemos que en la época de Jesús, a los samaritanos era parte de de esas 10 tribus que ya fueron absorbidas y desaparecieron como un grupo que mantuvo su identidad. No así la tribu de Judá, mantuvo su identidad porque los babilonios, cuando capturaban a alguien, tenían la particularidad de permitirles que se concentraran en grupos, que mantuvieran su lengua, que mantuvieran sus costumbres y que mantuviera un círculo que les permitiera sentirse ser ellos mismos. Les daban permiso para eso. Por eso Judá pudo mantener su línea, mientras que los asirios no. Eso es cuestiones políticas. Entonces estamos viendo ese asunto. De hecho, como se enseña generalmente en hermenéutica, y yo a veces lo digo en principio de interpretación bíblica, porque muy poca gente estudia realmente hermenéutica. Y cuando la estudian parece que pasaran de noche. Pero para estudiar, aunque sea principios de interpretación bíblica, sabemos que tenemos que tomar en cuenta el contexto. Y hoy generalmente se piensa que el contexto es los versos anteriores y los versos posteriores. Y espero que eso usted ya lo tenga claro. Tenemos que considerar todo el ambiente político, lo económico, lo social, lo cultural, lo religioso, lo lingüístico, etcétera, etcétera. Inclusive la geografía es fundamental. A veces los escatólogos y muchos de nosotros cometemos los errores de mencionar los 4 puntos cardinales y no le damos la importancia del significado que fueron o que tenían en la época pasada y cómo se fueron desarrollando, y nosotros solo los mencionamos como puntos cardinales, pero tienen otro sentido, y eso es lo que hay que encontrar, cómo se ubica en su respectivo contexto, y eso sí es un problema. Bien, entonces vamos a tratar de empezar hoy con el rey Ezequías, solo para mencionar algo más. Ustedes quizás recordarán la frase de Pablo, que nos gusta mucho el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando el Señor le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Si usted lo estudia, y no se lo voy a resolver yo ahora, eso tiene que ver con un modismo de la época, una frase que se usaba en la agricultura del momento. Entonces usted puede estudiarlo, verlo, eso es parte de lo que ahí está. ¿Ya? Y a veces le damos un giro diferente. Es lo mismo que he oído un sinnúmero de hermanos hablar acerca del canto del gallo, cuando lo que les corresponde es estudiar un poquito la cultura romana y saber qué significaba el canto del gallo. Pero muchos lo único que hacen es decir, el gallo cantó, y piensa que es un animalito de 2 patas. Bueno, no es mi intención ofender a nadie, pero sí quiero que nos ubiquemos en el contexto de lo que las escrituras hablan, y no vamos a tocar profetas menores. Hoy nos toca que ver el rey Ezequías. Sobre este rey hay muchísimo que hablar. Este rey lo encontramos en 3 pasajes de las escrituras. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 29,
en el segundo libro, del 29 al 32, por supuesto, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 al 20, y en el libro del profeta Isaías, del 36 al 39. Curiosamente, este rey es uno de los reyes sobre los cuales más se escribe, a excepción de Salomón. ¿Ya? En estos tres libros o en estos tres pasajes diferentes. La vida de los reyes refleja de alguna forma, al estudiar lo que ya lo dijimos antes, los diferentes caracteres de la cristiandad, pero casi no se estudia. Pero todos hablan de reinar con el Señor, pero no saben el carácter que debe tener un rey y los requisitos que debe de llenar, independientemente de la conducta, porque muchos de ellos fueron descalificados. Bien. Algo que tenemos que ver aquí en el libro de, en la vida de Ezequías, es de hecho, se dice que es uno de los hombres, como lo podemos leer en las Escrituras, que caminó más rectamente delante del Señor, y es como se le va a llamar, uno de los reyes buenos. Pero hay algo que, en lo que quisiera tal vez centralizar todas las cosas al final, y es que él nos va a dar la clave de cómo derrotar al asirio. Sabemos que muchos estudiosos, ¿verdad?, cuando tratan con el asirio, se están refiriendo a aquel enemigo que arrasa con el pueblo de Dios, que tiene su significado, simbolismo para este tiempo final. Entonces, ¿cómo vencer a ese gran adversario? Algunos incluso lo miran como el anticristo y la figura de eso, y por eso es bueno mencionarlo. Yo solo se lo digo, algunos lo dicen, usted tiene que comprobar. No nos dejemos llevar por lo que dice A, B o C persona. No importa el título o el rango que ocupe. Sabemos que la Biblia es su mejor intérprete. Entonces, cualquier afirmación que hagamos debemos de recurrir a las mismas escrituras. Para ver el rey Ezequías, dice que él caminó rectamente delante de los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que David, su padre, había hecho. Recuérdese que en las lecciones anteriores dijimos que Dios tiene una vara de medir. Para los reyes de Judá, la vara de medir es David. Y siempre que alguien caminó rectamente, se dice que lo hizo conforme a su padre David. Conforme a su padre David. Pero hubo reyes de Judá, cuya leyenda es, y este anduvo en los caminos de Jeroboam, que era un rey de Israel. Y eso ya nos debe de llamar la atención. Hoy, ¿quién sería nuestra vara de medir? Según el hermano Pablo, nuestra vara de medir es Jesús en su humanidad, porque somos de carne y hueso. Y él nos dice, tenemos que llegar a la estatura, ya a ese nivel, y es Cristo Jesús para nosotros esa medida y esa vara de medir. No nos podemos estar comparando con unos y otros. Bueno, ¿qué es lo que hizo Ezequías en su primer año, en sus primeros días? Y usted va a notar la cronología luego cuando lea los pasajes, porque de hecho, una cosa es lo que digamos aquí en una forma muy rápida, y otra es que usted se detenga a escribir y a leer y a entresacar todos esos detalles. En su primer año, en sus primeros días, él se dedicó a restaurar las puertas del templo. Ya vimos que puertas en su significado, según Isaías, tendría que ver con la alabanza. Después dice que limpió el templo. Aparte de eso, él mandó llamar a toda la casa sacerdotal porque ya acá su papá los había despedido. Y él estaba volviendo otra vez a limpiar el templo que su papá había cerrado. Ese templo había pasado cerrado más o menos entre unos 10 y 15 años. ¿Se imagina usted el cucarachero y la suciedad que ahí había? Ahora, le pregunto, en estos días de encierro, que no son ni 10 ni 15 años, sino para algunos van 50, 60, 70, para otros ya llegaron a 100 días de encierro, le pregunto, ahora, ¿quién es el templo? Este templo. Espero que ese templo no se haya cerrado y que no se haya llenado de un sinnúmero de cosas inmundas.
porque no tuvo nada que hacer aparentemente, sino se estuvo entreteniendo solamente con cosas, digámoslo así en palabras más suaves, con las algarrobas de este mundo. Entonces, perdón, Ezequías hace esta limpieza y manda a llamar a los sacerdotes. Recuérdense que los sacerdotes tenían turnos, no como algunos dicen, yo voy a dedicarme a tiempo completo del Señor, como lo hacían los sacerdotes en el tiempo pasado. No, ellos trabajaban por turnos, las órdenes sacerdotales. Y ese es un tema hablando sobre los sacerdotes y usted puede darse cuenta de eso. En este asunto que leemos, también en sus inicios, este rey Ezequías fue el único que en su mayoría, casi en su totalidad, quitó los lugares altos. ¿Qué es eso? Los pueblos anteriores vecinos a Judá, ellos sacrificaban en los lugares altos. Lo que hacía este pueblo del Señor, Judá, era que subía a las montañas, no solamente sacrificarle a los baales o a las aceras, como mucha gente ha pensado, no. Ellos subían a los cerros, a los montes, para hacer sacrificios a Jehová. Entonces, ¿cuál es el problema de quitar los lugares altos? El problema es que hay una orden expresa, un mandato específico de parte de Dios, que para el pueblo de Dios Él había designado un lugar, un sitio, le dio una ubicación donde hacer el culto a Jehová. Era en el templo y ahí estaba el altar del sacrificio. Entonces, ahí había que hacerlo. Hacerlo fuera de eso era en contra del mandato del Señor, que causaba con el tiempo la idolatría, la perversión y la corrupción en el mismo culto al Señor. Así que Ezequías comenzó a hacer una limpieza en su primer año. Fue tanto así que llegó a ponerles el dedo en la llaga cuando les tocó quizás una de las cosas más amadas. Recuérdense que para ese entonces estaba ahí lo que le llaman la serpiente de bronce. La habían conservado, aquello que usó Moisés en el desierto, etcétera, etcétera. Fue un momento que trajo sanidad al pueblo, pero la gente lo guardó. Eso más o menos es unos 800 años que esa figura, ese metal, porque ya para este entonces no tenía la esencia de poder divino, sino que como los había sanado en el tiempo que eso fue necesario, lo guardaron por amor. Quizás para la época de David y Salomón no se había convertido en ídolo y por eso ellos no lo destruyeron, sino lo tenían como un recuerdo. Pero conforme el tiempo pasó, aquella cosa que era buena se volvió, o ellos la volvieron en un ídolo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Tomar esa serpiente y la destruyó. O sea, les botó su becerrito de oro, para decirlo de otra forma. Él destruyó eso. Ahora es la misma situación. Pareciera que esto no tuviera importancia, pero tenemos que ser contextuales. Y hoy nos damos cuenta que hoy se veneran más las formas y métodos denominacionales, las formas, métodos y costumbres de las congregaciones por ancestros, antes que lo que dice el Señor. Por ejemplo, para las iglesias que yo les digo pentecostales que hacen Pentecostés, dicen que para recibir el bautismo del Espíritu Santo hay que repetir un montón de veces, gloria, 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 y cuando se le trabe la lengua, entonces así será. Otros dicen que tienen que estar de rodillas en una esquina, otros que tienen que tener la mano levantada, y pone sus experiencias de cómo Dios los visitó, y luego la instauran como una de las formas o métodos que así tiene que ser, y de ese método o forma hacen un ídolo. Y hoy hay que destruir esos ídolos, hay que bajarlos. Hoy
se hacen ídolos de los líderes. Y no solo líderes religiosos, hay líderes de los espectáculos, hay líderes de los deportes, y la gente lo tiene como ídolos. Y si no, vea usted las noticias y cómo se pelean por sus respectivos ídolos y los defienden. Otros tienen su ídolo de la educación y otros el hecho de los hábitos ministeriales, que mi pastor es así o mi apóstol es acá, y ellos son, como le pasó a un hermanito en algún momento dado. Cuando se le quiso acercar a uno de estos célebres ministros y alguien le dijo, no te acerques, porque si te acercas en el momento que él tiene la unción te va a matar. ¿Se imagina? Ya, eso fue tan interesante que el hermanito con toda su sencillez me dice, a la gente se acercaba al maestro, a Jesús nuestro Salvador, y tenían vida, y ellos querían estar cerca de él. Ahora uno se acerca a uno de estos y lo mata. Yo no sé quién será mayor. Pero solo para decir que a nosotros muchas veces, me incluyo, hacemos ídolos de nuestros ministros, de los tutores que tuvimos en el Señor, de aquellos que nos han enseñado, y a veces de nuestra congregación. Cuando la Biblia dice que la verdad, que es Cristo, reside en el cuerpo, y el cuerpo no es un solo miembro. Su iglesia es un miembro del cuerpo, no es todo el cuerpo. Así que si queremos tener la verdad en su totalidad, debemos de ser partícipes del cuerpo. Otros inclusive tienen su ídolo, y su ídolo es la Biblia. ¿Saben? Hay padres que no leen la Biblia, pero los hijitos pequeñitos, 3, 4 años, no saben ellos de la Biblia qué es lo que es, y la toman como un libro de dibujo y la pintan y la rayan. ¿Cuántas noticias no hemos leído de papás altamente religiosos que les queman las manos, los castigan, los azotan, los abusan porque rayaron la Biblia? Es un ídolo. Si la leyeran, entonces sucedería lo que Pablo dice. Hermanos, que esta palabra habite en vosotros en abundancia. Que tengamos una palabra sazonada con sal. Que tengamos una palabra del cielo en nuestro corazón para saber cómo confortar los corazones caídos, los apocados, etcétera, etcétera. No es el libro en sí, sino que esa palabra se incorpore y la podamos internalizar. No es asunto de repetirla de memoria con el coco. Es asunto de tener el concepto de lo que ese libro habla, incorporarlo en las prácticas de vida, y eso se llama conducta. Y todos sabemos que la conducta puede ser modificada. Entonces, el Señor quiere cambiar nuestra conducta pagana para tener una conducta cristiana. De esa cuenta Pablo le escribe a Tito y a los de ahí y les dice, ¿con qué razón su profeta dijo que ustedes, los cretenses, eran comilones, perezosos, holgazanes, glotones? Si usted quiere ser perezoso y glotón, quédese siendo cretense. Pero si usted quiere ser cristiano, no puede ser perezoso ni glotón. Entonces, ¿quiere guardar sus costumbres? Usted puede ser salvadoreño, usted puede ser guatemalteco, usted puede ser norteamericano o europeo con sus costumbres. Si usted quiere ser cristiano, entonces tiene que aceptar y cambiar a una conducta cristiana. ¿Dónde está registrada el manual? En las escrituras, las sagradas escrituras. Bien, Dios sigue levantando restauradores, como lo hizo con Ezequías. Ezequías fue un restaurador y Dios sigue levantando. ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo que pasó con Ezequías al final. Los restauradores se están quedando con la gloria del Señor. Así que este hombre mandó a limpiar el templo, trajo a los sacerdotes e hizo también una celebración de Pascua. Son temas que usted los puede tocar después. El tema de las fiestas, ojalá en su debido contexto histórico como debe de ser. ¿Qué habla? Que limpió el templo. Déjeme hacer un asuntito aquí. ¿Dónde está cuál es el templo del Señor? Supongo que en el Nuevo Testamento a nosotros se nos llama el templo. Es interesante. Si a nosotros se nos llama el templo,
Entonces, hay un templo en el Nuevo Testamento que es difícil. Si no lo hay, entonces tenemos que revisar algunas doctrinas escatológicas de las cuales se está hablando. Y creo que es un poquito de problema. Pero en el asunto de la Pascua, este rey, cuando la estaba celebrando, mandó a invitar a los de las tribus que ya habían sido llevadas en cautiverio unos años atrás. Manasés, Zabulón y Efraín, que eran tribus que les quedaban más cercanas, y los invitó a llegar. Cuando eso pasa, ¿qué dice la Escritura? Según el libro de Reyes, usted lo va a encontrar ahí. Dice que muchos de ellos estaban comiendo indignamente porque no se habían purificado según el ritualismo que había que llevar en ese momento. Y estaban comiendo indignamente. Esa voz, perdón, llegó a oídos del rey Ezequías. Y el rey Ezequías levantó una oración al cielo para pedirle al Señor que perdonara a la gente que estaba tomando o celebrando la Pascua indignamente en ese momento, para que era un tiempo de celebración y que el Señor perdonara la situación. No les había dado tiempo de arreglarse. Es un contexto histórico sobre el cual después Pablo escribe: aprendamos a tomar la cena del Señor y no lo hagamos indignamente. Así que ese pasaje en el segundo libro de Reyes 18 tendríamos que estudiarlo para saber la indignidad de lo que sucedió. Hoy, de igual manera, la cena del Señor no es para eludirla, sino es para acercarnos ahí y decir: Señor, me acerco a tu mesa para estar siendo limpiado y avanzar en tu camino, porque vamos siendo transformados de gloria en gloria, y eso tiene que ver con el crecimiento cristiano. Ese es otro tema. Igual, somos llamados, elegidos y fieles. Son posiciones. Todo eso son parte de la vida y el crecimiento cristiano. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es: no confundan la fiesta de Pascua con la fiesta de expiación, que es algo muy común porque nos cuesta aceptar cómo es la situación. ¿Qué es lo que estaba haciendo en ese momento de la Pascua y de esa celebración? La Escritura nos lo muestra. Dice que Ezequías trajo a la gente con los instrumentos, porque los sacerdotes ya se habían limpiado, purificado, estaban cantando, alabando, etc. La pregunta es: ¿qué cantaban? Inclusive, ¿qué notas usaban? Cuando usted lea los pasajes de la Escritura se va a notar, se va a dar cuenta que dice que afinaban las voces y todo conforme a las trompetas. Entonces no son trompetas de clavijas como conocemos hoy. Tenemos que regresar todos esos años atrás y comenzamos a ubicar qué era lo que hacían. Pero sin importar ahorita eso, lo que interesa es que estaban cantando aquello que David cantaba y que le había dicho también a los directores de alabanza que dirigieran el canto, y hablaban de eso y de las canciones que también Asaf había compuesto. Entonces necesitamos alabar al Señor y exaltar al Señor. ¿Cómo? Con coros que sean inspirados de los cielos y no coros inspirados en la vida sensual de estos compositores modernos. Como alguien dijo, un cristiano que no conoce su historia no puede defender su fe. Así que necesitamos conocer un poco de la historia de la iglesia, de la ubicación de todo ese texto, para tener argumentos. Este rey siguió con todos estos avances y limpiezas. Luego, las Escrituras nos dicen algo muy interesante, que para estos días nosotros lo estamos viendo. Si mi mente no falla, en el mes de diciembre, los primeros días de diciembre del año 2015, se hizo un descubrimiento arqueológico y encontraron un anillo del rey Ezequías. Sobre este rey Ezequías hay muchas evidencias arqueológicas. Así que hay certeza, inclusive histórica, sobre este asunto. Pero, ¿qué fue lo que encontraron? Ese anillo que encontraron ahí en ese momento, creo que la arqueóloga Mazar o algo por ahí, usted lo puede buscar en estos medios ahora que hay
que lo tenemos tan al alcance. ¿Por qué es tan interesante? Porque tienen una insignia que vale la pena marcar. Está el anillo, pero ahí aparece un sol con dos alas caídas. Y si usted quiere, lo podemos ver de una vez o se lo dejo ahí en suspenso para ahorita narrarle por qué aparecieron esos. En ese tiempo que estaba tanta celebración, porque los tiempos de avivamiento, los tiempos de crecimiento, también vienen las pruebas. Es tanto el gozo, pero ahí llegó la prueba. Y el Señor es para decirnos, a ver si vas a mantener el gozo, aunque ahora te aparece el dolor y alguna otra cosa, situación dada. En ese tiempo llegó el asirio a través de todos sus emisarios, o sea, el rey Sennacherib comenzó a mandar gente para atacar Jerusalén. Como había tenido buena racha de conquistar tierras por otros lugares, dijo, ahora quiero conquistar eso. ¿Por qué? La razón fue la siguiente. En el tiempo de Pascua y en la celebración que tenía Ezequías, él lo que se había propuesto, uniendo ya todos los pasajes, era decirle al pueblo que se levantaran y se sublevaran contra el rey Sennacherib, el asirio, porque ya durante muchos años habían sido subyugados. Sabemos que los asirios, cuando tenían un pueblo bajo su dominio, pero ese pueblo les quedaba lejos, lo que hacían era pedirles tributo. Y por eso Judá pagaba sus tributos. Pero Ezequías estaba cansado. Y entonces, en términos de fiesta y todo, ya no vamos a seguir bajo la bota del asirio. Liberémonos de ese yugo. La unción pudre el yugo. Nos vamos a tener que liberar. Así que salgamos de ellos. A ver cómo podemos librarnos. Y la Escritura dice que dejaron de pagar sus impuestos. Y entonces, aquel hombre le dijo, ahora van a saber quién soy yo. Yo le he dicho que tienen que mantenerse bajo mi bota. Y enfiló toda su artillería contra Jerusalén. Vino con todo su ejército. En el camino, según la historia secular misma nos dice que en eso él mismo está registrado en el Museo Británico, que ahora a través de estas redes virtuales se puede conseguir mucha información de eso. Dice, destruyó 46 ciudades de Judá, las arrasó, llevó más de 200,000 personas prisioneras y después dijo, y ahora tengo enjaulado al rey Ezequías en Jerusalén. Y él pensó que ahora sí, ya no había más, ahí lo tenía. Imaginen la plena efervescencia, él celebrando al culto al Señor, la limpieza, las restauraciones, él volviéndose al Señor, y ahora el asirio llega para no dejarlo salir debajo de la bota. Algunos dicen hoy que hay tantas crueldades que estamos oyendo a través de estos grupos de maldad, pandilleros, narcos, etcétera, etcétera, y todo el asunto. No. ¿Saben? Los asirios eran crueles. Una de las cosas que hacía este rey Sennacherib a través de todos sus emisarios y sus ejércitos era que a la gente cautiva le metía garfios en las narices y las arrastraba. ¿Ya? Y si después de eso quedaban vivos, les decía, pues ahora ya te puedes levantar y caminar rumbo a tu casa. Y en algunas otras ocasiones los desollaban y ponían las pieles en las paredes como una muestra de triunfo, como un levantar la bandera. También a muchos les quitaban la cabeza y jugaban con la cabeza de esos soldados. O sea, lo que hoy se miran son cosas que ya sucedieron, como dice Eclesiastés, nada hay nuevo debajo del sol. Lo que hoy es, ya antes fue. Entonces, tenemos aquí a este rey Ezequías, ahora ya viendo al rey asirio que venía encima de él. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Darse la vuelta y pedir ayuda al rey de Egipto. Había conocido a Jehová, estaba haciendo oraciones a él, y sus oraciones eran de exaltación al Dios de la gloria. No leemos oraciones de queja, ni siquiera pidiendo nada personal.
Pero en este momento, en lugar de ver al Señor nuevamente, se vuelve a Egipto. ¿Cuánta gente no se vuelve a Egipto? O sea, a las tácticas y apoyos del mundo, en lugar de volverse al Señor, cuando el enemigo se les crece. Es lo que ha pasado. En tiempos de tanta incertidumbre, ¿qué es lo que hay que hacer? Volverse al Señor en oración. En este tiempo, muchos se han vuelto en oración al Señor y otros lo han abandonado. Yo no sé cómo es que tanta gente dice, hermanos, nos hace falta la reunión. Y yo no digo que no, pero eso no es lo primordial. Está, sí es bueno, es una recomendación bíblica también, que nos congreguemos. Pero recuérdense que en el momento dado no se pudieron congregar aquellos hermanos del principio. Y hoy por alguna razón no. Por todas estas cosas universales que están, mundiales que están pasando, ¿qué es lo que se debe manifestar? ¿Qué es lo que debe salir a flote? Que el cristiano tiene, somos el templo, tiene su propio altar. ¿Ah? Recuérdese que fue Acaz quien mandó a quitar el altar y con eso estaba quitando el holocausto continuo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hay muy poca gente que, de hecho, a veces ni se entiende qué es holocausto continuo y no lo han captado para su vida. Cuando no hay una vida de devoción, entonces se está esperando momentos ocasionales a nivel de grupos, de gentes, ¿no? Y no es cuestión de grupitos. Es cuestión de aprender a conocer al Señor en las cámaras reales y tener encuentros con Él. Este Ezequías estaba aquí, pero se estaba volviendo a Egipto. Y dijo, con tácticas de egipcias, yo voy a salir adelante. Isaías le hace ver su error y le dice, vuélvete al Señor, regresa. Y él en lugar de eso, vuelve otra vez y va con el egipcio. Cuando él tenía que haber aprendido a echar toda su confianza y apoyo en el Señor. Al fin llegó el momento, que es verdad, en este tiempo de crisis, ya el mundo no me ayuda, Egipto no puede, porque este rey había destruido todo a su paso y ya estaba enfrente de Jerusalén. Comenzó a rodearla. No sé si el número de los que murieron, que la Biblia menciona son 185,000, fueron los únicos o si quedó alguno vivo. Pero si así fuera, entonces todo el ejército de Senaquerib, compuesto por 185,000 hombres que la Biblia registra, estaban afuera rodeándolo, porque era una parte de las tácticas de cómo el enemigo rodeaba a alguien. Y eso es lo que el salmista dijo en un momento dado, aunque un ejército acampe contra mí. ¿Cómo? Haciendo referencia a esta clase de cosas. ¿Qué era lo que hacían? Rodearlos para que ellos se desgastaran, se cansaran, porque ellos no podían renovar su ejército porque todos estaban alertas. ¿Qué iba a pasar? Perdían la comida, se les acababa, entonces comenzaban a morir de hambre. Por eso el sitio, estar rodeados, podía durar días, meses, semanas o años, según la provisión interna que tuvieran y según el agua. Pero recordemos que Ezequías ya había hecho un canal. O sea, él tenía agua suficiente, un acueducto que le llevaba agua. O sea, estaba, ¿qué es lo que hizo? Al fin entendió lo que Isaías le estaba diciendo. Vuélvete a Jehová. Entonces, sí, Ezequías se regresa y se apoya en Dios. ¿Qué es eso de apoyarse en Dios? La idea que da el hebreo es dejarse caer sobre el hombro de alguien con todo el peso completo. Eso es apoyarse en Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo. Apóyate, déjate caer. Deja de estar pidiendo auxilio a los demás. ¿Qué es lo que hace la iglesia hoy? Copia métodos, estrategias, todas las cosas del mundo y las quiere introducir a la iglesia. No. Apoyémonos en Jehová nuestro Dios y Él nos dirá cuál es la estrategia, cuál es el programa, cuál es el plan que tenemos que ejecutar en nuestra comunidad. Porque lo que le dice a A no se lo dice a B. No es cuestión de ponerles uniforme a todos, sino que debemos de permitir cierta flexibilidad para saber
si están oyendo de Dios, para ver cómo es su crecimiento en Dios. Aquí tenemos a este rey, y en ese momento dice, sí, Señor, aquí en ti confío. Ya pasó toda la historia que usted conoce de los delegados o los ministros de Relaciones Exteriores de Asiria, hablando pestes en contra del pueblo, en contra del rey y en contra de Dios. Y entonces Ezequías lo único que hace es decir al final, Señor, ya no están hablando solo de mí, ni solo del pueblo, están hablando de ti. ¿Qué harás a tu grande nombre? Y entonces el Señor intervino y le dice a través del profeta Isaías, no te preocupes. Porque ese rey que ha arrasado tantos, aquí a Jerusalén no entrará. Así que no te preocupes. ¿Cómo entonces se preparó Ezequías para quitarse al asirio de encima? Limpiando el templo, consagrando a los ministros, restaurando la alabanza y la adoración, construir un acueducto para tener agua suficiente. Así que si nosotros queremos vencer al enemigo, limpiemos el templo, consagrémonos al Señor, levantemos alabanza y adoración, no solo congregacional, eso es después de, primero es nosotros aquí, y con abundancia, con un acueducto, agua, la palabra. Pero hoy a la gente le gustan más las canciones, los conciertos y todos los cánticos. Pero cuando se habla de estudiar la palabra del Señor, de una forma más exhaustiva, palabra por palabra, son pocos los que quieren estudiar. Por eso tenemos un evangelio, una clase de cristiandad analfabeta a nivel mundial. Ya, como dicen la gente que hace estadísticas, nunca ha habido tanta ignorancia en el cristianismo como en estas últimas 2 décadas. Dios sí tiene sus restauradores. Tenemos aquí a este Ezequías. Entonces, Ezequías, al verlo de esa forma, ¿qué fue lo que pasó? Dios se encargó de matar al ejército y se levanta el ángel de Jehová y destruye al ejército completo. Imagínense. Ezequías todavía, cuando dijeron, no entrará aquí, ¿y cómo sucederá esto? Entonces el profeta le dice, bueno, puedes pedirle al Señor una señal. Y Ezequías dijo, el sol se adelanta, yo quiero pedirle mejor que se atrase, que se regrese un poquito. Y usted sabe que eso sucedió, se retrasó 10 grados, etcétera, etcétera. Conoce la historia. Y si no, en los pasajes que leí, usted lo puede leer. Esto sucede y Dios confirma que eso fue efectivo. Ahora, en el asunto de esto es que eso el Señor mismo le estaba diciendo a este rey, a Ezequías, yo estoy por ti, voy a velar por ti, soy tu protector, yo te voy a cubrir si te aferras a mí. Los arqueólogos calculan, que fue la idea que le dejé anteriormente, que el anillo que encontraron de Ezequías tiene un sol y a su lado hay 2 alas caídas. Fíjese que curiosamente el Salmo 84 en el verso 11 dice que Dios es sol y escudo. El Salmo 91 y verso 4 dice que nosotros nos podemos refugiar bajo sus alas. El libro de Ezequiel en el capítulo 16 y verso 8 nos dice que Dios nos cubrirá, nos va a proteger, o sea, hablando de este sello de Ezequías. ¿Y por qué lo utilizó? Recordando lo del profeta Malaquías, no estaba todavía. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Así que lo que él pudo ver es a Dios protegiéndolo y cubriéndolo. Y ellos calculan, los arqueólogos calculan que ese anillo fue hecho después
de la derrota del asirio para decir, él no entra, no, nuestro Dios reina y él nos cubre y él nos protege. Y eso está hoy en día, es parte del Museo Británico, usted lo puede ir a buscar. Las ciudades que estaban ahí, muchas cosas se pueden encontrar con las clases de historia. Entonces, Ezequías hizo eso. Y después de eso, ¿qué tenemos? Algunos dicen que fue en el momento que él estaba siendo asediado por el asirio que el rey enfermó y se puso a orar al Señor que le diera vida. Otros dicen que fue después de eso. Según el caso, no importa para este momento, por las lecciones eso nos pueden traer. El hecho es que Ezequías estaba siendo probado en medio de la visitación, en medio de la abundancia, en medio de la prosperidad. Cuando usted lea la historia, vea la abundancia y la prosperidad que Dios le estaba dando en diferentes órdenes de la vida. Y ahora liberándolo del rey de Asiria. Y ahora se enferma. Y Dios le dice, arregla tu casa porque te vas a morir. Eso presuponía saber a quién iba a entregar el reino. Y como no tenía descendiente, tendría que considerar todas esas opciones, etc. Cosas como esas estaban sucediendo. ¿Qué hizo Ezequías? Se volvió al Señor. Le oró. Y algunos dicen, pero, así como lo hizo Ezequías, podemos orar nosotros y Dios nos va a prolongar la vida. No sé cómo confrontar eso ahorita, pero déjeme decirle, creo que hay cosas que mejor tenemos que aceptar como había hecho Ezequías anteriormente, con gratitud, con devoción, sin quejas, sin estar pidiendo para sí mismo, sino con una devoción de exaltación a Dios y con gratitud decirle, Señor, si tú me quieres llevar, ya es la hora, quiero estar preparado, aquí está el reino, aquí lo dejo. No hay heredero, yo sé que tú tienes que encontrar la causa, tienes que encontrar la salida de todo esto. Y en ese momento, ¿qué es lo que hace? Pedirle al Señor que lo ayude. No quería morirse. Con mucha gente hoy, el tema de la muerte es aparte. Pero si fueran, como dice Pablo, que morir es ganancia, entonces sí, tenemos que considerarlo. Recuérdese que Ezequías en ese momento, ¿qué fue lo único que hizo? Darse la vuelta al Señor. El Señor escucha su oración, el profeta Isaías regresa con él. ¿Y qué es lo que hace? Ezequías, se te van a dar 15 años más de vida. ¿Qué sucedió en ese momento? En ese periodo de tiempo nace Manasés, el peor rey de Judá. Si usted quiere más vida, ¿es para dar a luz a Cristo o va a engendrar a un Manasés, un rey impío? Creo que si Ezequías hubiera hecho la oración que en sus primeros años había hecho de exaltación y devoción al Señor, Dios se hubiera encargado de darle vida y de darle una simiente distinta. Pero Manasés hizo cosas desagradables a Dios, aunque en sus tiempos posteriores leemos que Manasés se arrepintió. Pero el pueblo nunca volvió al camino del Señor y por eso fue llevado en cautiverio. Entonces tenemos a Ezequías aquí padeciendo eso. Luego de eso le dice que llegaron los babilonios. A ver, para ese momento Babilonia apenas era un pueblo iniciándose. No era la superpotencia que llegó a ser. Y los mandaron a felicitar por la forma en que había sido sanado, porque los babilonios estaban entusiasmados con toda esa clase de milagros. Así que cuando lo visita y llevan regalos, etcétera, y les enseña todo. Es lo que le pregunta a Isaías, ¿qué vieron en tu casa? Pues les dieron todo. Entonces el profeta le dice, todo lo que vieron, todo se lo llevarán. En lugar de hablar de la sanidad de Jehová, les mostró todo lo que sus fuerzas habían hecho. Pero no pudo reconocer que era Jehová quien se los había dado. Eso es terrible, comenzar bien y terminar exaltándose a sí mismo, no reconociendo quién es aquel que le había llamado. Creo que es egoísmo. Entonces cuando el profeta le dice, todo eso que vieron, estos que vinieron de lejos, todo será llevado. Te vas a quedar sin nada. Y le pregunta, ¿y cuándo sucederá? Le dicen, esto va a suceder después que te mueras, cuando venga tu hijo. ¿Saben la actitud terrible que manifiesta Ezequías en ese momento? Es decir, qué bueno, qué alivio.
Por lo menos no será en mis días, será en el tiempo de mi hijo. Padres, ¿qué herencia estaremos dejando a nuestros hijos? Así como Ezequías con egoísmo, por lo menos la calamidad no será en mi tiempo. Será cuando vengan los demás, yo ya no voy a estar aquí, yo ya no lo voy a ver, a saber qué va a pasar. Pablo dijo que los padres proveen para los hijos. ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? Nosotros no podemos dar por sentada la protección de Dios. Dios cuidó a Ezequías durante largo tiempo. Dios lo ayudó contra un enemigo. Dios lo ayudó contra el otro enemigo. Dios lo ayudó en todo su camino. Y él creyó que al final también Dios lo podría librar contra los babilonios, aunque ya no era su tiempo. Pero resulta que no es así. No podemos dar por sentado que Jehová nos va a librar de todo, sino tenemos que aprender a depender de Él y no terminar con expectativas egoístas. Que el Señor nos ayude a dejarle una buena herencia a nuestros hijos y es a depender de Jehová. ¿Cómo venceremos al enemigo? Limpiando el templo, consagrándonos a Él, restableciendo o restaurando el sacerdocio personal con un holocausto continuo delante de Él, a la manera de Ezequías, como dijo, con toda la restauración del tabernáculo de David, pero no como solamente canciones, sino es una forma de vida en el contexto que realmente aparece en las Escrituras y no como la tradición nos la ha venido enseñando por estas últimas décadas. Es volvernos al Señor. Si no lo hacemos de esa forma, entonces alguien más quitará ese sacrificio y pondrá lo inmundo en el corazón. Habrá una desolación, habrá una inmundicia que trae desolación. Me temo que algunos quizás han pasado estos tiempos de encierro, que en lugar de adorar y volverse al Señor, en su corazón han pasado horas y días entretenidos en deportes, no porque salgan a la calle, sino viéndolos y viendo películas que al final traen desolación, soledad, frustración, pero que Dios permita que nos llenemos de su palabra y que tengamos un cántico que le exalte a Él. Señor, gracias por tu misericordia, tu amor y tu bondad. Ayúdanos a aprender de este rey Ezequías que el enemigo, por grande que sea, puede ser derrotado, vencido, traído abajo, si seguimos aquello que tú has marcado y que tú serás siempre para nosotros nuestro sol de justicia y bajo tus alas encontraremos protección. Pero si nos salimos de allí, también el enemigo arrasará con nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Se mueve por Él, todo existe por Él. Si tú respiras, si tienes vida, todo es solo por Él. Todo se mueve por Él, todo existe por Él. Si tú respiras, si tienes vida, todo es solo por Él. Si lees Génesis capítulo 1, verás cómo todo empezó. Él todo lo creó, fue perfecta su creación. De recibir el honor. Todo se mueve por
los mares y sus criaturas, las aves de los cielos, árboles en las montañas, estrellas, astros del universo, hombres, mujeres, niños, todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe al Señor. Al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Porque Dios es bueno. Lo que respira, alabe al Señor. Al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Al Señor.